Hacer arqueología urbana en Bogotá no es tarea fácil. Actualmente existen múltiples motivos legales, técnicos, económicos y administrativos que hacen que la investigación en este campo del conocimiento se convierta en una misión prácticamente imposible de llevar a cabo. Sin embargo, los arqueólogos históricos también contamos con grandes aliados, conscientes del enorme valor que nuestro trabajo tiene dentro de los procesos de construcción de la identidad histórica y cultural de nuestra ciudad. Prueba de ello son el arquitecto Ricardo Escobar, de la Subdirección de Intervención del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y la antropóloga Sandra Mendoza, coordinadora de arqueología en la misma entidad entre 2013 y 2021. Sin ellos, y sin su capacidad de pensar la arqueología como un elemento innegociable dentro de toda obra de intervención arquitectónica en el centro histórico de Bogotá, la memoria material de Casa Tito sencillamente no se habría podido recuperar. Hoy, en este nuevo episodio de Jardines de Memoria, tenemos a Sandra y a Ricardo como invitados con el fin de recordar los retos y los triunfos de esta aventura que fue el proyecto arqueológico Casa Tito. Bienvenidos. Bueno, en primer lugar queremos darle la bienvenida a este espacio y queremos saber cómo se articula el proyecto Casa Tito al conjunto de iniciativas que se han pensado y que se han implementado desde el IDPC para salvaguardar, para promover y para entender las múltiples facetas del patrimonio material e inmaterial de Bogotá. ¿Cuál es esa genealogía del proyecto Casa Tito que se articula con estas iniciativas ya a largo plazo? Bueno, yo creo que todo ha sido producto de una evolución y de una evolución larga. Digamos que pues ha habido como una transformación a través del tiempo, y pues ha sido una transformación, yo creo que lógica. Nosotros teníamos una visión muy desde la arquitectura y muy sesgada a la arqueología desde nuestra restauración o desde nuestras intervenciones. Digamos que el tema de arqueología, y probablemente por causa de eso, pues perdimos muchas oportunidades en tiempo atrás, ya que antes de que entrara como en forma la arqueología a la entidad, pues se tuvieron proyectos importantes y hubo pérdida de muchos valores ahí. Y de alguna manera yo veo, digamos que de manera personal yo veo la arqueología, la empiezo a ver, es el día que estoy haciendo mi especialización en la Politécnica en Madrid, donde yo no entendía por qué hablaban de arqueología, como que me parecía como, yo la veía era como un relleno. Y después ya empecé como a entender la cosa, ya cuando empecé a tener como un acercamiento más próximo a la materia. Entonces, como para redondear un poquito, el tema ha sido pues una evolución, aprender, quizás pues como la primera mano fue meternos con la Iglesia de la Candelaria en su momento, y también fue algo como de lado, ¿sí? No, la verdad habría sido muy diferente. Si yo hubiera tenido la visión que tengo ahora, habría sido muy diferente en ese momento. Pero, no sé, en el 2015 tal vez, antes del 2015, cuando empieza a llegar ya un equipo de arqueología y empezamos a ver la importancia que tienen los dos mundos, que venían en un desequilibrio desde la visión de la restauración desde la Corporación La Candelaria, donde lo que primaba era la arquitectura y era restaurar por restaurar y salir adelante con las restauraciones, pero ¿qué pasaba allá abajo? No sucedía. Y yo creo que fue un empuje muy grande desde que llega el equipo, pues Sandra y tal vez otras personas que no tengo presentes los nombres en esa época, y empezamos a vivir ya la arqueología de otra manera, empezamos a sentirla. Sin embargo, también influye mucho la parte directiva, cómo la dirección de una entidad le presta atención o no a lo que está sucediendo desde la investigación de la arqueología. Y así fuimos evolucionando, tenemos proyectos en el tiempo donde apareció la casa hoy
lo que conocemos como la Casa Museo de la calle 10, donde ya le metimos una arqueología y ya la mirábamos con un poquitico más de respeto. Y empezaron a aparecer otros proyectos donde ya se volvió muy importante, al punto que hoy quizás ya no pienso que puedan estar desvinculadas ambas entidades, pues, lo que es la arqueología y la arquitectura. Hacíamos una charla hace unos años donde era RQ, que hablábamos de arqueología, arquitectura, y yo creo que ya se ha posesionado, y es muy importante es que quien tenga las bases directivas lo siga sosteniendo. Y hacia el futuro, pues todavía falta mucho, pero ya por lo menos hay una presencia. Ya no pensamos en una intervención sola, sino ya sabemos que va de la mano, tiene que ir de la mano de arqueología y tiene que ir la arqueología adelante. Porque ese es otro inconveniente que veíamos, que mandábamos la arquitectura adelante y detrás venía la arqueología, y pues inclusive lo podemos ver en el tema que nos coge en casa Tito, donde la arqueología tenemos que empezar a entender que no la podemos lanzar detrás de la arquitectura, sino que tenemos que mandarla adelante. No puede ser de esa manera, porque si no, no genera la cantidad de inconvenientes e impases en el desarrollo. Sí, un choque de trenes desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista presupuestal que genera mucho estrés, que genera muchas fricciones. Y creo que lo importante aquí es recordar que desde el punto de vista arqueológico lo que se destruye por siempre, ¿no? Y son unos vestigios que muy a menudo son difíciles de ver para un ojo que no necesariamente está entrenado, y lo que se perdió, se perdió. Eso no es fácil de entender. A mí se me dificultó entenderlo, ¿sí? Porque como que no tenía esa percepción de que si hay arqueología destruye, ¿sí? Pero destruye por bien. Entonces, verlo desde el otro lado es complicado, eso influye. Claro, es que no hay manera de reconstruir los contextos arqueológicos de una manera análoga, como si uno se le cae una pared y bueno, ya no va a ser la pared construida en el año 1800, pero puede ser una pared similar, con unos valores similares, con unos materiales similares, y en contraste, un contexto arqueológico, por sutil que sea, es imposible de reconstruir. Sí, yo creo que tocaste un punto fundamental, es esa equiparación con restauración, que de alguna manera, como bien decía Ricardo, la arquitectura se veía que era patrimonial porque restauraba. Y el gran valor de los arquitectos eran ser arquitectos restauradores, que tenían una mirada que valora el elemento antiguo, que con todo no es el más fuerte en Colombia, tristemente está como también en proceso de retroceso frente a la renovación urbana. Y digamos, ese era un valor que de alguna manera permitió que estuviera la arqueología en algún momento, pero tenía esa mirada que tú dices restauradora, que de alguna manera le decían a uno, si encuentran cosas, guárdemelas ahí y yo después las interpreto o les doy contexto cuando estaba el contexto ahí y lo borré, ¿sí? Entonces, en ese punto, me retomo un poco lo que dice Ricardo. Yo entro al instituto en el 2013 y había un arqueólogo histórico ahí antes, que era Javier Rivera. Entonces, ¿cuál era, digamos, la ventaja que yo encontré? Encontré una ya no era Corporación La Candelaria, encontré un instituto que en todo caso, como dice Ricardo, así sea de lado algo, le daba su valor. Entonces, en algún momento, siendo corporación, le permitió al equipo de la Fundación Erigay hacer investigaciones en los patios, ¿sí? Entonces, de esa manera, Casa Tito tuvo arqueología, el Palomar del Príncipe tuvo arqueología Teatro Libre y Genoveva también. Y Genoveva también, pues que es casa sede actual. Y pues digamos, como era una pregunta de investigación, se iban hacia un solo sitio, ¿cierto? Pero ahí quedó. Pero digamos, el instituto lo permitió. En su momento la corporación. Luego, cuando yo entro, Javier había participado en la investigación de la Iglesia de la Candelaria. Yo también, yo fui a visitarlo en ese momento, pues, digamos como conocidos. Él me invitó y uno mismo se preguntaba, ay, mira, hay muchas cosas que hacer en el centro, ¿no? Pues ya empiezan a mirar el trabajo de la Fundación Erigay en la iglesia, en la catedral y todo. Y cuando yo entro al instituto, se acaba de retirar Javier y Rocío Salas,
que era una mirada un poco más paisajista, pero también muy interesante de la idea de contextos. Y encontramos que estaba trabajo en el voto nacional, solo Javier allá solita haciendo un sondeo o algo, pero pues interesante porque había algo, o sea, la gente ya veía que había un arqueólogo en el sitio. Él fue el arqueólogo de la Casa de la Independencia, hoy Museo de Bogotá, y pues de alguna manera nos permitían trabajar, sí, o sea, hay algo. Entonces era, en ese momento que era lo más importante, se estaba trabajando en la modificación especial del POT, el MEPOT. Entonces de una vez dijeron, hay que incorporar arqueología. Entonces eso se le agradece mucho a la administración de ese momento, porque hay que zonificar, hay que mirar qué se protege de Bogotá, bajo qué medidas. Eso se trabajó muy de la mano con el ICANN. En ese momento pues ya era IDPC ICANN. En el ICANN estaba Víctor González como en ese liderazgo, estaba Javier Rivera en el instituto. El instituto contrata al OPCA de la Universidad de los Andes, a Luis Gonzalo Aramillo, y se hace este primer trabajo de un plan de manejo del patrimonio arqueológico de Bogotá. Aquí va a haber otro punto que creo que vamos a tocar, y ya se ha tocado un poquito de lado, es la interdisciplinariedad. Arqueología siempre es interdisciplinaria, desde lo prehispánico, con suelos, con todo. No me gusta hacer estos cortes, pero pues sé que la gente los entiende un poco más. Pero en estos contextos de arquitectónicos es supremamente interdisciplinario. El arquitecto se requiere el ingeniero, se requiere restauradores, se requiere entrar en diálogo para que lo que se haga de la mejor manera. Y no es un solo punto de vista. Sandra, tengo una pregunta. ¿Cómo se pasa de un POT a un plan de manejo arqueológico para el centro histórico de Bogotá? Bueno, eso es interesante porque, bueno, es muy triste porque el MEPOT, ustedes saben que se cayó. Entonces volvió a quedar sin peso, pero como distrito, como instituto, nosotros seguíamos conceptuando sobre ese plan de manejo, porque estaba aprobado por el ICANN. Entonces, al estar aprobado, es ley, ¿no? ¿Eso estamos hablando de qué fecha? 2011. 2011 y era de Bogotá, pero digamos en esa época el ICANN no producía resoluciones ni nada, sino un oficio de aprobación. Y lo que decía era impleméntese, y dentro de la implementación era que el instituto tenía que tener arqueólogos. O sea, también por eso surge la arqueología en el instituto como con funcionarios. Y resulta que pues pasa el tiempo, el POT tiene, digamos, ese plan de manejo tenía acciones a mediano, corto y largo plazo. Entonces dependían de las obras. Entonces, ¿qué se iba a hacer en esos momentos? Si iba a haber el metro, si estaban todos estos planes parciales, si estaba la LO. Entonces, había unas intervenciones que, en ese caso, Luis Gonzalo y pues con el equipo de ICANN y todo generaron como unos protocolos, pero resulta que con tanto cambio de legislación, con todo se dijo, toca actualizarlo. ¿Pero tú crees que en todo este ejercicio, pues digamos que la ciudad ha perdido de alguna manera por la presencia tan tardía de la arqueología de una manera pues tan contundente, ¿sí? Tantos años de historia de la ciudad, casi 500 años de historia de la ciudad, y llegamos en los últimos 20 años o 15 años, como por ser un poquitico más conservador, ¿qué tanto hemos perdido en la expansión de la ciudad, en el crecimiento de la ciudad, al no haber tenido ningún tipo de intervención? ¿Cómo nos afecta? Pues ya lo que fue. Es muy interesante lo que dice Ricardo, porque estamos en un momento en que estamos mostrando que es importante hacerlo, y encontramos un obstáculo gigante que hace 2019 sacan una ley que nos dice, se fregaron. Por ley no vamos a proteger el patrimonio. Si nos sacan un decreto. Y es muy triste porque tú dices, hay un plan de manejo que es de obligatorio cumplimiento, está el del 2011, está el del 2018, y nos encontramos con la legislación. ¿Por qué nos servía o por qué nos permitió hacer intervenciones antes? Porque decía, predios mayores a 1 hectárea, sin licencia ni nada, sino predios mayores a 1 hectárea, hay que hacer arqueología. Entonces ahí se logró salvar muchas cosas, incluido lo de USME. ¿Pero a partir de qué año? No, pues eso es muy reciente. Realmente lo que tú dices, USME y todo fue más producto que licencia ambiental, fue más producto de la hectárea, ¿sí? Porque las licencias de construcción no requieren licenciamiento ambiental. Entonces, de ahí nos pegamos para poder seguir exigiéndolo, también en el espacio público y todo por lo que te digo de séptima. Pero entonces llega esta norma donde le quita peso a las obras, y las intervenciones acá son constructivas. O sea, aquí son urbanizaciones a la lata. Eso es lo que estamos viendo en los humedales, lo estamos viendo en Torca, en Guaymaral, en todo. Entonces aparece un decreto donde dice,
solamente donde haya licenciamiento ambiental. Entonces lo que tú dices es muy importante porque se perdió, se intentó proteger y nos volvieron a dejar con las manos vacías. Solamente como porque tú quieras hacerlo. ¿Y cómo se articula esto con el caso concreto de Casa Tito? ¿En qué medida Casa Tito fue producto de unos compromisos legales? ¿Y hasta qué punto fue más producto de un sentido y una sensibilidad particular desarrollada dentro del marco del IDPC? Aquí hay una cosa singular y es que uno diría que no había ninguna expectativa en el sitio. Veníamos de hacer el trabajo en la casa al frente, en la casa sede, donde nos sorprendió con algunas cosas, quizás no ahondamos tanto. Yo creo que pues, se descubrieron buenas cosas, pero nos faltó de pronto meter un poco más la mano. Pero ¿a dónde iba con la historia? Allí nos llevó de sorpresa, o sea, la expectativa no era de lejos, muy lejos, a lo que realmente se encontró en el momento, y entiendo que se ha seguido encontrando después de ya desvincularnos del tema ahora. Digamos que en el principio, pues esto era nada, hay que cumplir, hay que hacer la arqueología y traigamos a estos muchachos y que hagan y que hasta luego, ¿sí? Y resulta que no fue así. Resulta que se volvió un punto álgido importante dentro del desarrollo de la obra, que generó todos esos traumatismos administrativos y contractuales, pero ahí la expectativa era otra y pues la gran sorpresa es poder encontrar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar que era tal vez una de las cosas que hablábamos en la época, cuando el desarrollo, y es que cómo hacer para involucrar a la sociedad o a la comunidad inmediata para que descubra o vea lo que estamos descubriendo y vea que seguramente en el predio vecino, en el predio más arriba, en el predio al lado, hay cosas, pero a veces nos quedamos en la intención, y eso hay que fortalecerlo un poquito más. Si tenemos una investigación en Casa Tito, si tenemos una investigación en Casa Genoveva, donde nos ha arrojado unos resultados, pues empíricamente podemos sacar un corredor de cosas que suceden, pero hay que mostrarle a la gente vecina qué encontramos, sin ninguna intención, sin ninguna expectativa, sí con intención, pero sin ninguna expectativa, para que se involucre todo el que tenga cosas alrededor. Y no solamente eso, sino también los profesionales, tanto arquitectos, restauradores o ingenieros, y sociólogos, porque pues esto es demasiado amplio. Yo quisiera preguntarle a ustedes tres, pues escuchando un poco las interacciones entre la arqueología y la forma en la que opera la arqueología en estos contextos, como en los que nos espera. ¿Cómo puede afectar el realizar este tipo de labores dentro de obras para hacer este tipo de mapeos de los que tú estabas hablando? Es decir, queremos armar, por ejemplo, todo un panorama de Bogotá. Debería dialogar el arqueólogo que está trabajando en ciertos sitios históricos para entender cómo funcionan las interacciones sociales del siglo XIX, XVIII, XVII, teniendo en cuenta que se está, digamos, excavando por pedazos, o lo que se puede, o lo que es posible, o lo que nos dan permiso. ¿Cómo puede afectar esta forma de operar la arqueología dentro del centro histórico de Bogotá? Daniela, yo sí te respondo como con historia también de nuestro proceso. Como éramos las únicas arqueólogos del distrito en su momento, nuestra lucha empezó con el IDU y de lograr generar que se creara el espacio de arquitectura, de arqueología, perdóname. Pero ¿qué fue lo que nos pasó? Nuestra idea era, y das un punto muy importante, ¿sí? ¿Cuál es la idea de hacer una arqueología urbana? Cuando uno habla de una arqueología urbana, es una arqueología que tiene unas preguntas de investigación para la ciudad, ¿sí? Entonces nosotros queríamos, de alguna manera, desde la parte tanto de sin afectar lo que pueda ser la investigación independiente, pero sí como que unos mínimos, ¿no? Hay unos mínimos de responder lo que tú estás diciendo. Cómo se transforma, qué tipo de gente vivía, cómo se adaptaba, cómo fueron esos cambios internos, cómo era la vida doméstica, también la vida pública.
Y teníamos una serie de preguntas y por otra parte una serie de metodologías que incluía pues la matriz de Harris, que todos pues aquí sabemos que la fundamental en este tipo de trabajos históricos, y por otro lado que tenía que ser un equipo interdisciplinario, que no era un solo arqueólogo allá solito. Con Casa Tito, o sea, con Casa Genoveva lo vivimos, con Casa Tito fue más fuerte, que así fueras tú el duro, Felipe, con todas las de la ley, tú solo no podías estar excavando absolutamente todos los frentes, ¿sí? Entonces necesitabas más gente también preparada en el medio, gente que también se está formando. Entonces otro era decirle, hay que tener un equipo, no puede ser un arqueólogo solito, el que está monitoreando, está excavando, la dedicación en tiempo. Entonces esa era nuestra mirada, pero entonces pusieron arqueólogo en el IDU y ese arqueólogo no le interesaba tener una mirada de ciudad, ¿sí? Claro. Entonces ya ahí había unas distancias de respeto también entre las instituciones y de alguna manera hasta dónde llegamos como instituto en ese momento, porque nosotros nos regimos a los espacios patrimoniales, ¿cierto? Básicamente. Si se sale del fuero patrimonial, nosotros ya no tenemos incidencia. Entonces, si de una calle a la otra, que pueda haber investigación arqueológica, ya no le competía al instituto, ya no teníamos más allá que dar recomendaciones. ¿Qué nos puede estar pasando? Pues, y sin apartarnos, sin irnos muy lejos de Casa Tito, pero creo que es interesante cómo está afectando entonces Corredor Metro y qué se está teniendo en cuenta en un Corredor Metro donde hay un alto porcentaje de patrimonio dentro de ese eje. ¿Cómo está la arqueología dentro de lo que tú sepas? ¿Cómo está la arqueología dentro de ese proyecto? Muy mal, o sea, está muy mal, tristemente, porque hay unos sitios donde hubo una visión patrimonial, ¿cierto? Y van los arquitectos también patrimoniales y el equipo patrimonial diciendo esos sectores que tú dices, pero le dicen a uno es que llegamos hasta el espacio público al frente de esta casa, ¿sí? Y si se movió, entonces yo tengo en un área voy a exagerar, es un ejemplo, de 100 metros, tengo 3 arqueólogos con 3 puntos de vista distintos, con 3 negociaciones distintas, de que yo digo tengo 10% de dedicación, 5% de dedicación, 30% de dedicación. ¿Eso qué es en tiempo, en meses? Porque, digamos, eso es de los aspectos administrativos. El ICANN nos dice 100%, nosotros en el instituto exigimos el 100%. En las obras, cuando se negocia el pliego, ellos son los que le bajan a la arqueología, ¿sí? O sea, ganan el concurso, ¿cierto? Como ellos después distribuyen. Entonces, en lo menos en la arqueología, porque hay un arqueólogo que va a decir, yo con el 10% saco ese proyecto, ¿sí? Aquí entran en juego muchas cosas. Entonces, lo que tú estás diciendo es, ¿qué sería lo lógico? Que Metro tuviera un equipo de arqueólogos bajo una mirada de transformación de ciudad, ¿sí? Con alguna pregunta clave, pero no 5, 10, 15 contratistas donde cada uno está haciendo lo que quiere, como quiere, sin ninguna metodología igual. ¿Sí? Aislada, total. Entonces, digamos lo que digo, una exigencia fue matriz de Harris. El ICANN a veces dice que es exigencia, pero no la aplican, porque ¿cuántos arqueólogos hacen matriz de Harris realmente? Muy pocos. Entonces, ¿qué pasa? Justifican, nivelan, equiparan con la estratigrafía natural. Bueno, se hace de todo, los inventos, y no va a poderse leer un documento de lo que tú dices, no se va a poder generar un mapa que yo pueda leerlo con todas las dificultades que puede tener de un proyecto a otro, pero no va a poder traslapar la información. Pero viendo un corredor tan grande como es el metro, que es una cicatriz para la ciudad, digamos que no estamos aprovechando el momento para fortalecer un poco más la arqueología, sacarla un poquitico de los tramos patrimoniales que se debería llevar a la totalidad claro. a la totalidad pues, de la intervención. Sí, yo creo, Ricardo, que aquí estás tocando un punto muy importante, y es que la mayor parte de la arqueología urbana que se ha hecho en Bogotá ha estado enmarcada dentro de proyectos de arqueología preventiva, es decir, se trata de cumplir la ley, ¿no? Y esto lleva el trabajo a sus mínimas expresiones, ¿no? Porque no hay ni interés, ni recursos, ni tal vez capacidades que son necesarias para convertir estos cumplimientos de requisitos legales en investigaciones, ¿no? Y en esta medida yo creo que lo que estamos haciendo aquí dentro del marco de Casa Tito es todo lo contrario, ¿no? Comenzamos como un proyecto de arqueología preventiva que fue generosísimo desde el punto de vista de los hallazgos, y ya 2 años después seguimos trabajando con esos vestigios, con esa información, con esos materiales, intentando precisamente articular
estos hallazgos dentro de una visión muchísimo más amplia, muchísimo más ambiciosa de lo que se puede hacer desde el punto de vista de la arqueología urbana. Casi que con 100 metros cuadrados de área, si eso solamente con una muestra gratis de 100 metros cuadrados, poder llegar a esto, ¿a dónde podemos llegar? Y lo vivimos en el sentido de estamos en una zona, si nos volvemos otra vez al centro histórico y al sector del Palomar del Príncipe, nos encontramos con que en Casa Tito se hace una investigación seria que logramos en ese momento, gracias a todas las circunstancias y también la disposición del área de divulgación, logramos lo que casi no habíamos podido hacer con Genoveva y por espacios y todo, que se divulgara en tiempo real. En serio, el trabajo. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia. O sea, se lograron muchas cosas que ese era un punto pues que quería tocar más adelante de la divulgación. Pero pese a ese impacto y a decirles, mire, Genoveva tuvo investigación, o Casa Sede, el Palomar tuvo investigación, esta zona tiene investigación, el Chorro tuvo investigación, con diferentes metodologías, pero estamos diciendo hay que hacer arqueología. El vecino hace una obra y no le exigen arqueología. Y la otra institución hace una obra y no le exigen arqueología. Entonces uno dice, ¿en qué estoy nadando? ¿Sí? En que si en ese espacio tan pequeño como dice Ricardo, que tiene un plan de manejo, que lo que te digo, desafortunadamente le metieron mano, dizque para equiparar, ¿cómo es que dicen? Armonizarlo con el decreto 138, lo que hicieron fue desprotegerlo. Además ¿sí? que podremos nosotros conocer un poco sobre la vida de estos niños, de esta familia, de la mamá, del papá, de esas interacciones dentro de la casa, pero y con los vecinos, y la vida social alrededor que ellos realmente pudieron tener, pues puede perderse si se empiezan a hacer más obras totalmente desarticuladas alrededor de Casa Tito. Es que ese es un pesar porque lo que tú dices, ahí ya había una pregunta, porque de alguna manera el centro histórico se ha respondido preguntas desde la parte constructiva, de las medidas adaptativas para el manejo del agua, por eso tantas cañerías, tantas cañuelas, tantas cosas, cómo era la vida al interior, porque cuando le dicen a uno, y nos ha pasado, yo creo que a ustedes también les ha pasado, le dice, pero ¿para qué la arqueología histórica si para eso están los documentos, ¿no? Y están los libros, y está el archivo, es la clásica, y sigue siendo, ¿no? Y los arquitectos se lo decían a uno, pues Ricardo es de los arquitectos de más mente abierta, pero la gente le dice, pero eso ya está escrito, ¿sí? O sea, o cuando estábamos limpiando pisos, eso nos pasó en Genoveva, que aparecía otro piso abajo y no sé qué, uy, pero eso siempre ha pasado y lo que hacemos es quitarlo y poner otro nuevo, porque eso es lo que se hace en la restauración arquitectónica. Entonces, sí, pero es que estoy perdiendo información sobre por qué el señor puso el piso de esta manera y si este piso era caro o barato, ¿sí? O si era el piso de todo el mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la arqueología es la que, ¿cómo es que dice? Interpela, las palabras, interpela a los historiadores, de alguna manera, porque tú dijiste, aquí ve una persona supremamente rica, millonaria, no sé qué, y tú entras a vivir, era una multifamiliar de alguna manera de la época, o sea, vivían como 5 familias, pero que trabajaban todos ahí, todo, era autosostenible la casa porque también estaba el solar donde sembraban su comida, tenía sus pollos, lo que sea, y entonces mi visión va a ser distinta al gran señor que tenía 5 casas, resulta que podía tener la propiedad, pero a lo mejor ganaba la renta, pero tenía que estar. Sí, o sea, esas preguntas son muy interesantes porque yo creo que de los fundamentos es cambiar un poco la mirada de la Bogotá, ¿sí? de la Bogotá cachaca del centro histórico, que todo el mundo estaba súper bien, y no porque tengamos que decir que estaban súper mal, sino decir, si hay una tradición campesina que estaba desde antes. Si uno ve las fotos de principios del siglo, uno ve a los campesinos en la ciudad y estaban ahí, y entonces no nos veamos que todo es José Asunción Silva, porque no es así, ¿sí? Entonces es bonito desde la arqueología mostrarlo y lo bonito de Casa Tito, la pizarra, los crisoles, las tacitas de té, en la Casa Sede, las muñequitas de porcelana, los cepillos de dientes, porque te hablan de la vida diaria, y la vida diaria en Bogotá ha cambiado. Y sobre todo la vida doméstica, que sin irse muy lejos, uno no está escribiendo constantemente sobre su vida privada, ¿no? La vida privada que no va a aparecer en un archivo, que tal vez uno la pueda ver de pronto y rescatarla desde la arqueología, pero además con unas metodologías que tampoco son muy convencionales, que es lo que estamos mirando nosotros en este proyecto con Arqueobotánica. Porque puede no haber un registro sobre lo que estaban cultivando, sobre lo que estaban haciendo, que tampoco está escrito y que tampoco salen los vestigios grandes, y que muchas veces no se rescatan, muchas veces no aparecen. Nosotros le decíamos yo le comentaba a Felipe, cuando nosotros asumimos Casa Genoveva,
la misma historia, ¿no? Me acuerdo muchas veces Mónica me decía, ay, eso ya se excavó, y con el mismo Felipe años atrás cuando él estaba interventor de Casa Tito me dijo, Sandra, aquí no hay mucho. Te lo puedo decir, dijo, ya, sí, Sandra, no, aquí lo no hay. reconozco. Entonces yo le dije, no hay que hacerle. Yo soy bastante terca y cansona. Yo creo que el pobre Ricardo le tocó aguantar, pero siempre estaba ahí metiendo porque yo soy muy conservacionista. O sea, yo sí pienso que siempre hay algo. Siempre hay algo que tú puedas yo creo que encontrar estás poniendo en el fondo. dedo en la llaga ahí, Sandra, porque una de las características de la arqueología es que es imprevisible, ¿no? Sí, Y yo nunca voy a saber, por muchos sondeos remotos que hago o que haga, nunca voy a saber a ciencia cierta qué hay ahí, a menos de irme a destruir, ¿no? Irme a destruir esos contextos, pero al mismo tiempo documentarlos. Y tienes toda la razón, yo ni siquiera recuerdo en qué año fue, creo que el 2002 tal vez, hicimos unos primeros sondeos en Casa Tito y los resultados no fueron muy alentadores. Cuando en el 2020 metemos la pala o el palustre en el primer día de excavaciones y inmediatamente supimos que estábamos encima de un hallazgo importante, tal vez no tan importante como resultó siendo, pero definitivamente algo que no estábamos tal vez preparados para asumir, ¿no? Y esto tiene consecuencias desde el punto de vista gerencial, ¿no? De una obra, y creo precisamente que las obras que se hagan en el centro histórico tienen que tener ese colchón, ¿no? Esa previsión a mano para poder evitar pérdidas a largo plazo. Por eso yo digo que tiene que entrar primero arqueología antes que arquitectura. O sea, no podemos esperar a que entremos a hacer las excavaciones para hacer la cimentación, para hacer paralelo a la arqueología, porque ahí es donde está el problema. O sea, tenemos que anticipar la acción a eso. No puede ser el monitoreo de la excavación. Exacto. El monitoreo es necesario ya al final porque se descartó supuestamente lo que más se pudo. Y por lo que tú dices, lo arqueológico es súper esquivo y justo cuando metió alguien, un auxiliar o algo apareció. Pero lo que tú dices es fundamental porque teniendo eso y la anterior legislación del ICANN era muy cara, que arqueología se metía desde el prediseño, de tal manera que si yo ya sé que es un sitio supremamente importante, no voy a romper eso. Nosotros nos pasó digamos, Casa Genoveva puede que no tenga tantos materiales de alguna manera, pero sí muchas decisiones importantes. Había un filtro que pasaba y rompía la cañuela mixta, que era la única cañuela mixta que había, que estaba en excelentes condiciones, y fue que discutirse y ver por dónde pasaba el filtro, pero no se destruyó la cañuela se rehabilitó. Sí, entonces fueron decisiones en su momento, pero lo que tú dices fue interdisciplinario, fue Ricardo sobando de su supervisión y exigiendo, sí. Yo soy el apoyo, yo era el apoyo de supervisión desde el IDPC, entonces apoyando toda la parte de arqueología con Caterín, entrar a negociar, entraban nuestros ingenieros también hidráulicos de estructurales que hay en el instituto, a discutir con el ingeniero que está en obra y plantear, resolver. Me parece que el mejor ejemplo de Casa Tito es que hay mucho todavía por aparecer, que no sabemos cómo se puede trabajar, pero que no es un solo arqueólogo con el 10% de dedicación quien va a dar respuesta de lo que se está haciendo, y tiene que ir antes, como bien dice Ricardo, porque si el diseño me va a afectar un sitio arqueológico que es único e irrecuperable, o que tengo que inventarme una museografía, que la gente lo vea y diga, sí, esta es mi ciudad, así era que se hacían antes los muros, un muro de contención, una cañería, digamos, las cubiertas que tienen ese tubo de la calle, después no es un tubo, es toda la cubierta de una cañería gigantesca, la rompieron, ¿sí? Entonces la afectaron y ahora sientan los olores, o sea, es decirle a la gente, mire, se hubiera restaurado, esto nunca olía mal, pero lo rompieron y ahora huele terrible, ¿sí? Se hubiera podido rehabilitar. O sea, es como toda esa sumatoria de cosas que hay que tener en cuenta. Dándole un vuelco, y para centrarnos en Casa Tito, Felipe, ¿cuál cree usted cuál es ese elemento o qué es eso que pudieron encontrar, descubrir? Pueden ser varias cosas, una que marcó ese momento de eureka que uno dice, me emboqué aquí. ¿Qué te ha dado? ¿O qué les dio al equipo?
Pues yo pienso, voy a repetir que Casa Tito fue supremamente generosa con nosotros y de alguna manera me gusta pensar que las casas le entregan a uno lo que quieren cuando quieren, ¿no? Y en esa medida el hecho de que en el primer día de excavaciones diéramos con uno de los yacimientos importantes de la casa, que ni siquiera son del siglo XIX como la mayoría de los materiales, pero del siglo XVIII, inmediatamente nos preparó para lo que tenía que venir. ¿Qué fue ese? No, trato de acordarme, ¿qué fue lo que...? No, sencillamente una acumulación de materiales bastante importante, materiales cerámicos, materiales óseos de fauna, digamos articulados con vestigios estructurales de distintas épocas, pero que después de revisar el material pudimos comprobar que son de un periodo, digamos, un poco más temprano. Específicamente hablamos de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es un periodo raro, digamos, desde el punto de vista del registro arqueológico en Bogotá. No se encuentra mucho, precisamente por todas las transformaciones arquitectónicas, todas las remodelaciones que tienen su auge a finales del siglo XIX y que destruyen esas acumulaciones, esos vestigios, esos contextos previos, ¿no? Entonces, contextos del siglo XVIII tardío, contextos del siglo XIX temprano son muy raros y Casa Tito tiene la gran virtud de que nos ofrece un contexto sellado, perfectamente sellado, que aparentemente data de ese periodo. Pero también pienso que lo importante aquí es volver a un aspecto que trataba Daniela hace un momento, y es que no todo es pomposo, digamos, dentro de los hallazgos arqueológicos. No se trata necesariamente de fragmentos vistosos de cerámica importada de Europa o de los Estados Unidos, coloridos o inclusive digamos vasijas restaurables, por ejemplo, que tienen algún tipo de valor desde el punto de vista museográfico, ¿no? Y esto es de hecho lo que nos reúne aquí en este espacio, y es que estamos hablando de unos vestigios que son muy difíciles de ver porque nosotros no estamos preparados para verlos. En este caso concreto estamos hablando de los vestigios arqueobotánicos, que pueden ser relativamente visibles si hablamos de macrorestos botánicos, semillas, hojas, madera carbonizada, etcétera, pero que pueden ser de tamaños microscópicos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del polen, de los fitolitos, todos esos elementos que nos permiten reconstruir un ecosistema que se ha perdido, un ecosistema que se ha olvidado y que nos sugiere de qué manera la ciudad fue vivida hace un tiempo, hace algunos siglos, y de qué manera la podríamos volver a vivir en el presente, ¿no? Y, por ejemplo, me llama mucho la atención desde el punto de vista de nuestro interés por esos espacios abiertos, por esos jardines de memoria, jardines del pasado, el caso particular del Parque del Palomar del Príncipe, que sabemos fue una casa probablemente hasta principios del siglo XX y que poco a poco fue cayendo en abandono y que terminó siendo convertida en un espacio abierto y en un espacio público. Y como yo sé, Ricardo, que tú estuviste al frente de ese proyecto, pues quisiera pedirte que nos comentaras un poquito más de esa experiencia que va, digamos, de algún modo en reversa, ¿no? A lo que acostumbramos ver, que es como un espacio abierto, verde, se convierte en un espacio construido, enclaustrado, encementado, y aquí estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Bueno, ahí es muy triste decir lo que tengo que decir. Desafortunadamente, y viendo lo que tenemos en Tito, ahí perdimos una oportunidad muy grande desde el punto de vista arqueológico. Digamos que aquí ahí hicimos excavaciones, ahí abrimos, hicimos las chambas, hicimos los huecos y ahí lo único que hicimos de arqueología es recoger restos de colillas de marihuana. Sí, yo creo que fue lo máximo que no se podría como rescatar.
pero fue un proyecto donde no teníamos ni idea. No, yo creo que ahí no hicimos nada en bien de la arqueología. Yo tengo entendido que sí se hicieron un par de sondeos. Sí hicieron sondeos, pero eso está por ahí sumido está sumido como en el rincón de la memoria. Y esos sondeos se hicieron, si mal no recuerdo, en la parte de atrás, donde hoy tenemos pues la excavación del semisótano. Pero yo creo que de ahí, o quien lo hizo o cómo se hizo, pues nunca trascendió para nada y probablemente perdimos muchas cosas. Entonces el Palomar, digamos que es una de esas intervenciones donde hicimos un edificio contemporáneo, pero sin apoyarnos en su historia. Ahí creo que perdimos un momento de un ejercicio y pues ya fue. Sin embargo, tenemos todavía una porción de predio, digamos que relativamente virgen, que es donde se está desarrollado pues el frente del edificio, básicamente donde hicimos la plazoleta. Ahí todavía hay un material que en algún momento de la vida, pues que haya algún tipo de proyecto de intervención diferente, pues alguien podrá hacer algo. Sí, sin embargo, yo creo que también lo que debemos decir aquí es que no todos los predios tienen, así sean predios vecinos, tienen el potencial que mostró tener Casa Tito. Y para darles un ejemplo, hace un tiempo estuvimos monitoreando lo que es la parte trasera de la biblioteca del ICANN, en donde lo que encontramos fue una historia muy interesante desde el punto de vista documental. Sin embargo, desde el punto de vista del registro arqueológico, una historia muy triste, ¿no? En donde podemos saber a ciencia cierta que en los años 1950 se tumbó una casa vieja que existió ahí, quién sabe desde cuándo. Por lo menos la podemos documentar desde mediados del siglo XIX. Esa casa se demolió en los años 50 para construir los primeros laboratorios de la Kodak que existieron en Bogotá. Como resultado de esa demolición y de esa construcción ya con, digamos, tecnologías constructivas más recientes que implican cimientos un poco más profundos, que implican materiales como el ladrillo y el cemento, se perdió absolutamente todo el registro arqueológico de ese sector. Es decir, la destrucción ocurrió antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Pero ocurrió y se puede documentar. Y ahora, lo importante también de la arqueología es que siempre deja algo, así sea un fragmento diminuto. Si tú estás preparado para verlo, para encontrarlo y para contextualizarlo, puedes reconstruir esas historias que pueden ser muy parcas, pero que no dejen de ser importantes para o dentro del marco de la historia urbana de la ciudad. Entonces, inclusive otro predio vecino de Casa Tito, la Casa del Teatro Libre, nos pasó exactamente lo mismo en principios de los años 2000, ¿no? Mostró ser un predio, digamos, muy poco fértil desde el punto de vista arqueológico. Entonces, tal vez eso fue el caso del Palomar también, no sabemos. Pero ustedes no se quedaron sin saberlo, yo me quedé sin saberlo, sí, porque no se hizo nada. Sin embargo, pues ahí está. Eso es cierto. Y dentro de esta misma línea de ideas, nosotros arrancamos el proyecto de Casa Tito sin saber mucho de su historia, ¿no? Se hizo algún tipo de rastreo documental, pero que realmente no produjo mayor cosa. Lo que nosotros estamos haciendo ahora dentro del contexto de este proyecto Jardines de Memoria es precisamente intentar irnos más allá, ¿no? Y poder articular los hallazgos materiales, los vestigios materiales con la historia de una familia, digamos, con ínfulas de burgueses, que fue la que habitó esta casa entre 1870 y principios del siglo XX, ¿no?
y esto resulta en un ejercicio tremendamente interesante y además muy evocador, como por ejemplo estas pizarras de las que hablaba Sandra hace un rato. En algún momento pensamos, no, es que aquí debió existir un colegio, porque es que son muchas y todas las patas del caldo. Sí. También ahí van todas las hipótesis que uno le surgen, ¿no? Uno va excavando y uno va inventando historias, pero es al final que uno dice, ay, no, esto no era un colegio, ¿no? Que uno nos encontrábamos un gancho de corset, ¿no? En una cañuela. Entonces, ¡oh! ¿Qué pasó por aquí? ¿No? Todas esas versiones, historias con las que uno también empieza a imaginar, se empieza a divertir, pero que al final igual la casa siempre cuenta su historia, ¿no? Uno tiene que estar abierto para escucharla un poco. También quería preguntarte un poco sobre eso, Ricardo. Y es, todas estas historias que nos cuentan estas casas, tú dices que uno llega y normalmente ve las cosas arriba, pero uno no se imagina lo que hay abajo. Lo que está abajo puede ayudarte a ti como arquitecto a imaginar algo para hacer lo que está arriba, como algún tipo de creatividad, de inspiración, o no sé, puedas aprender algo de ese contexto, o cómo se construían las cosas. ¿Hay algún aporte que pueda hacer la arqueología a la arquitectura? Es total. Y entendiendo también pues que la arquitectura no nació ayer ni antier, ha sido parte de la arqueología en términos de una línea de tiempo. Entonces, aquí lo que pasa es, volvemos al mismo tema, si hacemos restauración y dentro de la restauración hacemos arqueología, entonces a veces digamos que no nos aporta o no los tomamos. Si tuviéramos un conocimiento más allá de lo que logramos obtener a partir de esos estudios que contratamos, donde ya un historiador ve y busca y revuelca la documentación, hace su arqueología de papeles, algunas veces tan floja como la podemos haber encontrado en Tito, sin entender cuál era la circunstancia, o poder llegar a unas profundidades. Pero digamos que tal vez lo que uno debería pues tratar de recuperar en ese paralelo de estar haciendo la arqueología y estar haciendo la restauración es poder buscar el espacio, la forma de volverlo parte de la historia de lo que estoy haciendo. Ahora tengo, y lo he hecho con Casa Genoveva y luego con Casa Tito, tengo un fundamento para poder construir y poder manifestar una historia a aquel que llega, ¿sí? Entender el tema de la arqueología histórica para mí era una cosa que ese concepto no existía. Para mí era la arqueología de la Totuma o del Tiesto. Y eso pues gracias a mi maestra, gracias, Sandra Mendoza, en nombre del gremio, gracias, Sandra, que me metió en el mundo donde el papel del coffee light es igual de importante a aquello que ustedes encontraron en la semilla. No hay ninguna diferencia. Entonces, todo eso que me dan, todos esos elementos que me dan desde la arqueología, quizás me ayudan mucho en parte es a construir ese diálogo y ese guión para explicárselo a la gente que se lo presento y presentárselo de una manera más fundamentada, ¿sí? Que no sea salir de la historia, salir del mito, que también a veces genera unos daños en todo este proceso de la conservación y el patrimonio. Entonces, poder tener elementos sólidos, unas bases claras, unos acontecimientos, unas cosas que han sucedido, poder ustedes decirme a través de su investigación cómo marcar un perfil de qué fue la casa que hoy representa una casa de una arquitectura, comillas, deco, de los años 40, donde quizás lo importante no es esa arquitectura deco, sino todo eso, esa historia que ustedes me muestran desde la semilla, porque finalmente, por descubrir, fue bosque, ¿sí? Fue terreno natural, fue terreno que se fue ganando por una cultura, por una civilización, que se fue transformando, que fue
no sé, desde una comunidad más de origen indígena o el campesino, para llegar a ser una posesión de una familia con unos valores o un contexto cultural diferente, y después terminar como una casa de una institución, de una entidad pública. Entonces, la arqueología sí me aporta, si no solo los elementos de los hallazgos, me ayuda a construir todo un guión para poder mostrarlo. Y sorprender, ¿no? Hagamos entonces una pregunta crítica aquí. ¿De qué manera la arqueología nos puede ayudar no solamente a imaginar, sino a transformar el centro histórico de la ciudad en un área más verde, más vivible, más amena? ¿Esto es posible? Me asusta un poco, me asusta la mirada, digamos, de cómo estamos convergiendo entre lo que estamos hablando acá y lo que está pasando en renovación urbana. El ejercicio, ustedes se dieron cuenta en Casatito cómo se protegieron los árboles todo el tiempo de la obra y cómo la obra incorporó los árboles y están ahí. Pensábamos que iban a morir. Y Felipe mató a uno y eso ya está muerto, y ahí está. No es que ese ya está muerto. Eso va a salir del podcast. Eso no sale. No, pero porque él pensó que estaba muerto. No es porque quisiera matarlo. Pasó en casa Genoveva, se conservó. Ricardo ha estado en las otras intervenciones de los museos. Todos los museos tienen su jardín. Sámano y el Museo de Bogotá. Hubo una pelea cuando quisieron meter el tranvía ahí porque nos quitó un patio. Pero digamos, sí se hizo mucho el ejercicio desde estas instituciones. Pero ahorita viene una serie de donde era Bots and Bags, que ya van a construir. Era una zona supremamente verde al interior. Ya depende de quién apruebe el anteproyecto. Ahí lo que ha pasado históricamente es que, y es por una de las cosas que hay que pelear y mantener la pelea, es por los centros de manzana. Ya, el centro de manzana es inherente a la manzana, hablemos de centro histórico. Es parte fundamental, ¿sí? Desafortunadamente, pues, cada quien tiene su predio, pues tiene unos intereses particulares. Cuando empiezan a ver esas transformaciones de la importancia de la vivienda, del residente del sector, y se empieza a transformar de manera a comercio, con el boom ahora de los restaurantes, los bares y estas cosas, entonces empezamos a perder todos esos espacios, ¿sí? Porque quien está explotando la casa está necesitando ampliar sus posibilidades lucrativas, y una de las cosas que tenemos que buscar es retomar el tema de incentivar el uso residencial del centro histórico, que de hace un par de años para acá lo hemos perdido, y ahora post pandemia lo he visto más dramático, para poder recuperar el centro de manzana. El centro de manzana, no el centro de manzana como desarrollo de posibilidades de ampliar la vivienda, sino el centro manzana como posibilidades de ampliar las zonas verdes en el sector. Y también ver cómo la importancia de las zonas verdes o de los solares como parte de una arquitectura. También. Una arquitectura no solo urbana, sino doméstica también. Está inherente. Porque, bueno, ayer yo no sabía, he aprendido mucho haciendo los podcasts. Hablando con Ernesto, nos hablaba de la importancia de los solares, no solo para que fuera bonito en la casa, sino para iluminar la casa, ¿sí? Para que los niños interactúen con otras casas, ¿sí? Tienen como una relevancia que tal vez ni siquiera se ha perdido, sino que se ha ignorado, ¿sí? Se ha maltratado, se ha ignorado y se ha maltratado. Sí. Y cuando se maltrata, entonces pues huye, ¿no? Sí, se va a otro lado. Y esto es parte del drama del centro histórico, probablemente post 1948, y es la desbandada, ¿no? De la gente que realmente estaba viviendo en el centro y que se va para otro lado. Pero fíjate que esa dinámica, a ver, remontémonos a 40 años de historia de la entidad, donde aparece la Corporación La Candelaria, y dentro de la recuperación del centro histórico era ir al tema de la recuperación del habitante del centro histórico, ¿sí? O sea, la dinámica y el pensamiento con lo que más allá desde lo material era recuperar las casas, pero desde lo social
era también retornar la vivienda al sector. Teníamos ejes tan marcados que los hemos ido perdiendo. Teníamos unos ejes muy marcados hacia la carrera cuarta, mediando con la carrera quinta, de ahí para la parte de arriba. Tuvimos un boom muy importante desde que se empezó a hacer esa recuperación. Quizás tuvo un crecimiento desde el punto de vista residencial hasta el 2015. Para mi gusto, de pronto coincide un poco con la transformación de la Corporación La Candelaria, que estaba administrativamente centrada en el casco histórico, y al volverse Instituto de Patrimonio se amplía la visión, la jurisdicción, y eso hace perder el foco sobre el centro. Y digamos que llegamos como a una cresta hacia los 2015, 2016, 2018, pero para mi gusto, como residente del sector, como usuario del sector y como trabajador del sector, he visto que esa curva se ha empezado a deteriorar. Y esa huella que teníamos, carrera cuarta, carrera quinta, ya la carrera tercera ya desapareció. La carrera segunda ya también, toda esa manzana entre tercera y cuarta, entre tercera y segunda, ya la ha absorbido el tal progreso o el tal desarrollo económico, y la vivienda se está arrinconando allá. Y eso conlleva a toda esa afectación también de la parte ambiental, que es lo que hablamos ahora. Se empiezan a perder esos centros de manzana, esa otra vitalidad y esa otra vida. Y el residente, la vivienda es muy importante para el centro histórico. El centro histórico, si no tiene residentes, el centro histórico es un centro que muere totalmente. Esa incidencia del turismo, digamos que, y pues ya creo que esa mentalidad ya se ha empezado a cambiar a nivel del mundo, y es que antes veíamos el turismo como el salvador de la vida y de los sectores, y resulta que eso no es un depredador. Es un depredador absoluto. Yo lo tengo que vivir como residente, ¿sí? Yo tengo que vivo en un sitio donde ya se me empieza a cerrar ese círculo, y donde ya no estoy peleando con el vecino porque estoy peleando con el vecino que es el residente, sino se me vuelve una pelea que no tiene solución con un comerciante que tiene unos intereses superiores, y fuera de eso administrativamente encuentra respaldo, ¿sí? Administrativo y políticamente. Entonces, incentivar el uso residencial, recuperar los centros de manzana para poder recuperar ese verde y esa vivencia de las comunidades es vital. Y si no, vamos a transformar esa arqueología del año 5000. No sé qué van a encontrar. Sandra, una última pregunta aquí, porque sé que el tema de divulgación es un tema muy importante para ti. Desde tu experiencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Pensando concretamente en lo que hemos encontrado en Casa Tito, digamos, esto es un primer paso que hemos querido adelantar desde la perspectiva de la divulgación, contarle un poco a la gente qué es lo invisible de la arqueología y por qué la necesitamos. Desde tu punto de vista, ¿qué podríamos hacer con todo el material y todo el conocimiento y todas las historias que hemos ido recreando, rememorando, invocando desde Casa Tito, para compartirlas con la gente y para que entiendan que esto realmente es un valor agregado y no es un estorbo? Y no es una curiosidad, no es algo exótico. Y no es exótico. Bonito, que tan interesante. Que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nuestras vidas. Entonces, para mí, digamos, este espacio me parece espectacular. Cuando nos hiciste la invitación, yo le dije a Ricardo, de una, porque siento que ese mismo proceso yo le decía a Ricardo, de lo que más me gusta de Casa Tito es que continúe. Ya no se llama Casa Tito, ahora se llama Casa Pardo, pero para nosotros siempre será, quizás hace parte de estos cambios, lógicamente,
Pero, ¿qué te digo yo también dentro del proceso? Divulgar es complicado también de la arqueología, pero no porque sea difícil, me refiero complicado dentro de nosotros mismos como arqueólogos, cómo nos gusta que nos vean de fuera, sí, nos gusta que nos vean exóticos y que producimos cosas científicas muy, muy elevadas, o si queremos, lo que tú dices, hablar con el otro y decirle, oiga, aquí también comíamos de tal manera, mire, la gente le gusta, lo que te gusta a ti tanto lo doméstico, la vida diaria, es mostrarla. Estos espacios de conversación que logramos también 2 conversatorios en el instituto que tuvieron muchísima acogida, muchísima, no nos imaginamos. Lo que más nos pedía la gente era, ¿dónde está todo eso que ustedes cuentan? O sea, ¿dónde están esos huecos de Palomar del Príncipe que salieron negativos? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Y dónde está el escrito? ¿Sí? ¿Dónde está ese escrito que te diga, digamos, el ejercicio de hacer la cartilla de patrimonio con el plan de manejo del patrimonio arqueológico de Bogotá? Fue recoger toda esa información que te decía, desde Luis Duque Gómez hasta la Fundación Erigay. Entonces, diste un punto, o sea, una cosa es no enseñarles, que suena como raro, es compartirle a la gente desde dónde nacen esas historias que está contando también Daniela, que es lo más bonito, porque llega uno con una pregunta de investigación, que ese es el otro punto, ¿no? Una cosa es muy clara tu pregunta de investigación, la arqueobotánica es muy clara y digamos todos tus procesos claros, pero a un arquitecto le puede interesar es cómo cambió el ladrillo, cuáles son los morteros que se han utilizado, entonces le entra el interés de ese cambio, ¿sí? Entonces es abrirle la opción a las personas de que pueden leer lo que quieren leer, que la arqueología lo que tiene es mucha información muy bien recolectada, que hay que saberla contar en historias como estos escenarios. Este tiene un enfoque, Casatito ha sido un gusto grandísimo porque lo que te digo, se logró divulgar en tiempo real, se logró mostrar la variabilidad de qué temas. Empezamos con Civinautas, ustedes pudieron hablar con Yoyo, desafortunadamente no sé qué pasó con Yoyo, se fue, es decir, fue un proceso de cambio dentro del instituto, pero llegar a los niños es fundamental porque ¿quién imagina mejor que uno que un niño? Y cuando se van a los colegios y se les muestra a los jóvenes, Casa Genoveva se divulgó en colegios, y fue muy bueno la aceptación. Entonces el arqueólogo sí tiene que salirse un poco también de su fuero, de hacer unos guiones hartísimos, donde quiere una enciclopedia y te muestra un fragmento, entonces la gente, imagínese el pocillo que había. En cambio, el histórico Ricardo dijo un tema muy importante con el Coffee Delay, y es que el histórico tiene esas 2 facetas, ¿no? Que para algunos arqueólogos no es arqueología porque es inmediato, porque si yo distingo el Coffee Delay es que eso ya no es histórico, o sea, eso es basura. Es basura porque sí. Es lo que yo voto. A uno le dice, ay, ¿por qué guardo ustedes ven la exposición en Casa Sede, está el arroz roa, está la bolsa del arroz roa, y todo el mundo como, pues, ¿para qué expone eso, sí? Pero entonces esa misma inmediatez es la que te permite que conversemos. Sí, esa inmediatez es la que con la pizarra todo el mundo dijo, mucha gente dijo, mi papá usó una pizarra, mi abuelita usó una pizarra. Entonces esa conexión que tú dices es inmediata. Entonces me parece que la arqueología histórica es mucho más fácil para empezar a leer hacia atrás. Sí, esto es una experiencia que tuvimos en el primer proyecto de arqueología pública que se hizo en el país, que fue, yo creo, en el 2000, en la Quinta de Bolívar. Y abrimos un espacio que se llamaba Arqueólogos en la Quinta, en la cual le permitíamos al público general interactuar con esos materiales que, si bien eran y son arqueológicos, estaban de alguna manera desmitificados, ¿no? Se podían tocar, se podían sentir y precisamente detonaban recuerdos, unos recuerdos muy poderosos de las personas ya un poco mayores, pero a veces no tan mayores, diciendo, por ejemplo, este pocillo es igualito al que tenía mi abuela en la cocina, y todavía recuerdo las aguapanelas que nos tomábamos juntos o juntas, y esto me produce bienestar y me produce placer y me produce nostalgia y me tal vez acerca de una manera un poco crítica a lo que hemos perdido y a lo que hemos ganado en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos imaginamos un museo Casatito? ¿Cómo imaginar un museo de Bogotá? De un museo de Casatito, sí, que sea un museo que conecte emociones, se lo dejo a Ricardo. Quiero acotar algo también alrededor de esta conversación de la divulgación. En Casatito se hizo un ejercicio, y pues fue gracias a Felipe y a su equipo,
nosotros tuvimos una historia diaria que usamos la tecnología. Estábamos encerrados, estábamos en pandemia, estábamos todos encerrados, solo los arqueólogos estaban allá en la obra, y nos transmitían, si no era diario, era muy seguido, qué pasaba en el día a día en la obra. Y fue una manera de divulgarnos, por lo menos al equipo que estábamos dentro de, pues era cerrado pues al grupo de arqueología, y pues obviamente estaba yo metido ahí por la supervisión, pero ahí también hay toda una historia y todo un guión que seguramente eso está escrito en algún lado, o por lo menos tiene una secuencia en el chat. Fíjate cómo se logró hacer una narrativa a partir de una herramienta nueva tecnológica, podernos involucrar al resto del equipo para conocer ese día a día que seguramente en la vida normal no lo habríamos conocido, porque no habíamos tenido esa interacción tan inmediata físicamente. Pero a través de un escrito fueron construyendo una historia y fueron una narración de qué era lo que iba pasando. Así uno llegara a días y dice, ay, no lo leo porque era una pastoral. La pastoral de Felipe. Pero a uno le llegaba el día después o el día posterior, donde tenía la necesidad de leer y enterarse qué estaba pasando para poderse contextualizar. Sí, básicamente eso fue un ejercicio de diario de campo, que es una herramienta que usamos no solamente los arqueólogos, sino los antropólogos sociales, ¿no? En donde realmente uno va plasmando todas sus impresiones, todos sus hallazgos, que a veces resultan ser incorrectos, ¿no? Usa sus interpretaciones que son completamente salidas de contexto, pero como dice Ricardo, es precisamente esa historia, ¿no? Esa historia, esos altibajos, hoy le grité a tal, o hoy me peleé con tal, y hoy no me gustó tal, y le da un aire muy humano a la experiencia, ¿no? Nosotros no somos profesionales que trabajamos aislados del resto del mundo, ¿no? Encerrados en nuestra burbuja pseudocientífica, ¿no? Sino que realmente como antropólogos también intentamos leer cuáles son esos espacios de obra que son tan complejos, en donde confluyen tantas jerarquías, donde rechinan y pelean tantas jerarquías. Para nosotros también es una experiencia muy interesante y muy enriquecedora, ¿no? Sin embargo, volviendo a la idea de cómo nos imaginamos ese museo, pues tiene que ser evidentemente un museo basado en el diálogo, ¿no? Y en la evocación de no solamente de espacios, sino de relaciones sociales, de sensaciones, de gustos, de olores, de sabores, que puede ser terriblemente innovador, ¿no? Hoy en día, y bueno, lo sabrás tú, Sandra, que eres experta en museos. El museo sensorial es realmente la carta que hay que jugarse en el mundo contemporáneo, y aquí en Casa Tito creo que tenemos muchísimos elementos para recrear esos sabores, recrear esos olores, recrear esas sensaciones, por ejemplo, de la brisa corriendo entre uno de esos pinos romerones que son la especie emblemática de Bogotá y que sabemos que existieron en Casa Tito porque el polen así nos lo dice. Cómo era tomarse un baño de sol en esos solares, en donde además confluían una cantidad de olores distintos que podían ser el caldo de hueso que sabemos que estaban cocinando en esa parte de la casa, con el olor de plantas aromáticas y qué sé yo, el sabor de ciertas frutas que sabemos que se consumieron en ese espacio. A eso vamos, ¿no? Y cómo se comían esas comidas en cierto tipo de implementos, de recipientes que sabemos que se utilizaron hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Porque se rompieron y ahí quedaron, ¿no? Pero y tú estás evocando algo muy lindo, porque también que nos dejó el COVID era cuando Casa Sede estuvo desocupada, llegaron zarigüeyas, ¿no? Tuvo un triste final. Sí. Pero las zarigüeyas, las aves, la cantidad de aves que volvieron, que esa es una de las peleas de los árboles, porque la gente piensa que es solo el árbol, pero ese es un hospedaje de alguien. Somos
una zona que tenemos aves migratorias desde cualquier momento. Entonces tú me estás abriendo, esa sensorialidad es gigantesca, pero a la vez de lo que dijo Ricardo del día a día, yo creo que uno podría generar una museología de noticia. Sí, que sería muy bonita como el día de hoy, hace tanto, ¿sí? O un día como hoy, y permitir evocar, porque lo que tú dices, tú llegaste aquí y sentiste un olor y te volviste a Madrid, ¿sí? Y uno llega y coge un olor y llega al sitio, o ve a la persona, siente, o el perfume te evoca a alguien, o recuerda la infancia, o sea, lo sensorial es inmediato, y el olfato es inmediato. Ese museo debería ser más, yo no me lo imagino como un espacio físico, sino como un espacio de más de narrativa, y pues me remonto a lo que decía ahora, me gusta más es cuando yo cuento la historia, tener los elementos para contar la historia de un lugar, como definitivamente el voz a voz será un medio pues que es inevitable apartarse uno de él, y el hablar y el contar, y sí traducido, seguramente hay que traducirlo en un libro físico, hay que traducirlo, hay que llevarlo, pero yo no veo el museo de las cuatro paredes con la exposición. Obviamente interesante pues poder mostrar las cosas de alguna manera para que la gente tenga pues esa cercanía a los objetos, pero para mí está más a partir de la historia y la narrativa. Me parece bonito el diálogo, y no sé, me imagino en este momento que uno pudiera poner una puerta, un portón antiguo o algo, y como cruza la puerta y haya alguien que te cuente, o sea, como que fuera un paso del tiempo sin que haya mucho tiempo, que el cambio sea muy mínimo, pero que te invite a cruzar el umbral del tiempo, que es el mismo hoy con una mirada distinta, porque cuando uno está viviendo la modernidad, lo que pasa es que uno está acostumbrado a las fechas y a los cortes. Entonces, como yo siempre decía a mis estudiantes, no es que yo me acosté medieval y amanecí renacentista, porque de alguna manera uno dice, en esta fecha pasa esto, pero nos hemos transformado así como se transforma la moda y todo, pero debería uno vincular esos elementos, pero generar un portón, un elemento, un evento que entre el diálogo y sea el que te permita desarrollar todas estas ideas como dice Ricardo, y que se puedan en algún momento esos objetos que tú dices que la gente sí puede tocar, porque gracias patrimonio como que poco les interesa que alguien, la loza se puede tocar, no una vasija muisca, pero sí una loza. Entonces pues aprovechar también esa posibilidad de que se toque. Pues que igual los invitaremos a escuchar el primer episodio del podcast, que va a ser precisamente esa evocación a través de los sonidos y a través de una narrativa, a través de una historia, que cuente un poco lo que está viviendo estas personas dentro de la casa, dentro de Casa Tito, ¿no? Entonces hablaba Felipe de pronto de los olores, de los sabores, en este caso serán los sonidos, ¿no? Entonces el sonido de las hojas, el sonido de los recipientes, las voces de esas personas que además son vestigios que la arqueología ni la historia todavía hemos descifrado cómo recuperarlos. Yo no sé si se puedan recuperar algún día en el futuro demasiado lejano, pero por ahora solo nos queda imaginar. Bueno, yo creo que esto es como un punto perfecto para ponerle fin a esta reunión, a esta conversación. Sí, porque es que hay mucha tela por cortar, pero de todos modos, pues les agradecemos muchísimo su participación. Bienvenidos a este espacio cuando quieran, y también queremos agradecerle todo lo que hicieron por nosotros y por defendernos en medio de la jauría de lobos que nos querían acabar. Y entonces esto se agradece, y creo que se establecen lazos permanentes de respeto y de agradecimiento que queremos hacer patentes aquí en esta conversación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también. Gracias, Felipe. Gracias a ti. Gracias, Daniela. Y al equipo de arqueología y todos los que participaron. A Tania, que está en Barranquilla. No, de verdad desde el instituto, gracias a ese equipo tan entusiasta del equipo de arqueología, pues liderado por Felipe y el resto del grupo. Y quizás eso son las cosas que uno quisiera encontrar no solamente en el área de trabajo de la obra, sino poder encontrar en cualquier escenario gente entusiasta, gente con deseos de sacar adelante, no dejar morir el proyecto porque pudo haber muerto el día de la terminación de la obra. En la semana 2, de la semana 3. Sí, pudo haber muerto ahí,
Y hoy Awen está vivo y me entero que está vivo después de tanto tiempo y que hay mucho más por seguir y por sacar adelante, y espero que eso lo podamos involucrar de una manera a la entidad para poder trabajar en el tema de divulgación. Claro. Entonces, gracias a todos y gracias. Llegamos así al final de este episodio de Jardines de Memoria, una serie especial de divulgación patrimonial a través de la cual nos hemos propuesto darle voz al quehacer de la arqueología de tiempos históricos en Bogotá y en Colombia. Nuestra intención ha sido resaltar la enorme gama de posibilidades que esta modalidad de investigación de las materialidades del pasado nos ofrece a la hora de generar diálogos interdisciplinarios orientados hacia una mejor comprensión de los procesos de formación de nuestras identidades colectivas. Así, hemos resaltado la manera en que, al descifrar las lógicas de estas identidades, con base en las pequeñas cosas olvidadas por las ciencias y las humanidades tradicionales, podremos encontrar nuevas claves para construir un mejor futuro para todos